Si la semana se te pasa volando y la contingencia te sobrepasa, no te preocupes. Aquí, en un flash noticioso, te ponemos al día de todo en pocos minutos, o al menos hacemos el intento. Acoso sexual y difusión de imágenes íntimas. Esa es la denuncia contra Boric interpuesta por una mujer el 6 de septiembre de 2024, aunque dada a conocer públicamente esta semana. Hechos que habrían ocurrido hace 10 años atrás, cuando el mandatario realizaba su práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de Punta Arenas. 25 correos que desde diferentes direcciones de mails la mujer le habría enviado al entonces dirigente estudiantil, incluyendo imágenes explícitas. Vamos a hablar de los detalles de la denuncia, de las reacciones de la moneda, del autogol de Vallejo, de las inconsistencias, las dudas y los nuevos flancos que se abren. Pero antes de todo eso, contexto. Y es que, como sabrá, la cosa ha estado bastante movida. En solo un par de meses, el gobierno ha enfrentado dos denuncias que han puesto en jaque su propio paradigma: Monsalve y Boric. Denuncias de diferente tenor, gravedad, diferentes involucrados, delitos distintos, contextos y fechas distintas, claro está, pero que dejan al descubierto la dispar reacción y el manejo de la moneda entre un caso y otro frente a una fibra tan sensible suya, la feminista. Y sobre eso es que vamos a hablar. Retrocedamos al caso Monsalve, sobre el asunto mediático. Recuerde, ¿quién levantó el tema? ¿Quién destapó la olla? La prensa, específicamente la segunda. La prensa que debe incomodar al poder según Boric. Si no, quizás, ¿cuándo nos enterábamos? Por parte del gobierno, silencio, omisión, explicaciones tardías, contradictorias. Una renuncia que se dilató y dilató hasta que fue inevitable. Monsalve out. En la denuncia de Boric, por el contrario, ¿quién disparó? ¿Quién lo da a conocer? ¿El propio gobierno? Es el propio gobierno quien hace pública la denuncia a través de un comunicado del abogado de Boric, Jonathan Valenzuela, quien convoca, en representación del presidente, a un punto de prensa además. O sea, máxima difusión, máxima proactividad por parte de la moneda. La pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué ahora? La denunciante, en tanto, dijo que no quería hacerlo público. Tomás Moschetti aventuró que las razones del gobierno podrían ser instrumentales y estratégicas. Presionar mediáticamente a la Fiscalía. ¿Para qué? Para zanjar el asunto lo antes posible, para quitarse la piedra del zapato, o al menos eso es lo que dejó entrever Camila Vallejo en un comentado punto de prensa. La vocera comunista dijo que tomaron esta decisión ante la inactividad del Ministerio Público. O sea, de cierta forma, confirmó que fue un mecanismo de presión y que gracias a eso, valoró, el fiscal ya se contactó con el abogado de Boric. O sea, misión cumplida. Vamos a dejar esto, el nexo gobierno-fiscalía y el desliz de Vallejo en suspenso por ahora, porque hay otros detalles dignos de comentar sobre el dispar manejo del Ejecutivo respecto a estas dos denuncias. ¿Quiénes, cómo y cuándo supieron? Como recordarán, con el caso Monsalve, la denuncia no fue informada inicialmente al comité político, a Orellana, Marcel, Jara, Vallejo. El asunto se mantuvo en reserva. Del núcleo duro solo sabía Monsalve, Toá y Boric. En el resto se enteró por la prensa, según afirmaron. Con la denuncia de Boric, no fue así. Los ministros fueron notificados el 14 de octubre, justo un día antes que Monsalve hablara con Boric de su propia denuncia, momento en el cual, según fuentes de T13, Boric le habría confesado que él también tenía una denuncia en su contra. ¿Qué hay de la vocera? ¿Cuál ha sido su rol en un caso y otro? Con Monsalve, Vallejo se demoró en hablar y fue sumamente criticada por ello. Se mantuvo en la madriguera, escondida, evitando exponerse más de lo necesario, cauta. En el caso de Boric, no. Habló prontamente y demás, se fue de tarro. Y este fue su desliz. Dijo que se enteraron de la denuncia contra Boric por unas pesquisas del equipo de la presidencia. ¿A qué se refiere con pesquisa, ministra? Le increparon los periodistas. Pesquisa, reiteró Vallejo. Trámites, procedimientos habituales que solemos hacer, intentó explicarse como quien no quiere la cosa. El asunto es que con esta sola palabra, pesquisas, la vocera del PC abrió un nuevo flanco de conflicto para la moneda. Dudas sobre cómo realmente se enteraron de la denuncia, considerando que la causa es reservada al ser de carácter sexual y que aún no hay una formalización. ¿Filtraciones? ¿Hay un soplón en la fiscalía? ¿Más de uno? ¿Cómo es que pudieron acceder a esa información? ¿Tratos privilegiados? ¿Qué clase de relación mantiene el gobierno con el Ministerio Público? Porque esta explicación de las pesquisas suena algo así como me contó un pajarito.
y que el gobierno disponga de sus propias palomas mensajeras internas para acceder a información privilegiada, a diferencia del común de los mortales, para, por ejemplo, preparar mejor su defensa, es inaceptable. Es por esto, por los dichos de Vallejo, que la Fiscalía de Magallanes decidió abrir una causa penal por posible acceso ilegal o indebido de información. Como le contaba, Vallejo habló mucho, habló de más en esa vocería, aunque fue muy enfática en algo. Ni ella ni el gobierno feminista le creen a la denunciante. Aquí, el primer mandamiento feminista, amiga, yo te creo, no rige. Según la ministra comunista, los hechos son falsos y la denuncia inconsistente. Álvaro Elizalde, vocero de la SECPRES, la secundó. Dijo que la denuncia no tiene ni pies ni cabeza. Boric no solo es inocente, él es la verdadera víctima. Así el Ejecutivo desacreditó, echó por tierra la denuncia y dio su propio veredicto pasando por encima del Poder Judicial sin mediar proceso alguno. A propósito de esto, el diputado Gonzalo Vinter aprovechó de contar su testimonio. Confesó que él también ha sufrido un acoso similar al de Boric, un problema, según afirmó, un tanto silenciado en la sociedad. Hashtag Todos Somos Vinter. Hoy, el presidente Frente Amplista está siendo investigado en calidad de imputado ante la Fiscalía por la difusión indebida de imágenes íntimas. Así lo confirmó el fiscal Ángel Valencia. Y hay varios aspectos curiosos de esta denuncia, hay que decirlo. Primero, el contenido de los mails que la mujer, la denunciante, le habría enviado al entonces joven practicante magallánico Gabriel. Desde declaraciones de amor, eres mi ídolo number one, eres el único Dios que existe, te amo más que a nadie en el universo, te dejo mi celu por si acá. Postdata, no le muestres las fotos a nadie más, ¿ya? Son solo para ti. Es la primera vez que me expongo tanto para alguien. Esto fue el 26 de abril de 2013. Hasta comprometedoras solicitudes. Cuando quieras me llamas y me voy contigo a donde quieras. No aguanto más vivir con mis papitos. Enviado en diciembre de 2013. Luego, sin embargo, el tono de los mensajes cambió. Si no encuentro un trabajo la semana que viene, adiós mundo. Gracias por arruinar mi vida, maldito desgraciado. Antes de ser solidario con los vagabundos, podrías devolver la plata que gasté en ir a verte. En total, 450.000 pesos. Dígnate a eso, por lo menos. La mujer, en sus últimos correos, también lo acusa de manipulación. Cometí un tremendo error en enviarte fotos mías. Solo lo había hecho con mis ex pololos. Bórralas y, además, te prohíbo que las muestres a otras personas. Te escribo esto para que quede prueba ante posible extorsión suya. Segundo aspecto curioso, la intrincada versión de la denunciante para explicar el motivo de la difusión de sus fotos. Dijo que ella no envió esos correos al mandatario, que habría sido víctima de un hackeo, que descubrió sus fotos publicadas en internet, fotos que a todo esto guardaba celosamente en un pendrive que extravió en la práctica, y que el único que pudo haberlas divulgado es Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque se sentaba a su lado en la oficina mientras hacían la práctica. Él, el presunto ladrón del pendrive. Tercero, el abogado de la denunciante, Jaime García, militante republicano y expareja de la mujer, resultó no ser su abogado, sino que solo su asesor. Resultó ser, además, que él no sabía que la denuncia era contra Boric, que no tenía idea de ese detalle y que cree que la denuncia no va a prosperar. Cuarto, el historial de la denunciante. Solo en 2024 ha sido llevada ante la justicia en 3 ocasiones, por amenazar a su expareja y padre de su hija, por realizar amenazas y desórdenes públicos, lanzando objetos desde su balcón hacia el condominio, aparentemente bajo los efectos del alcohol, y por robo con intimidación al amenazar con un cuchillo a funcionarias de Copec y robar dinero desde la caja registradora. Hay muchos cabos sueltos que ponen en duda la veracidad de la acusación, y en ese sentido, la moneda tiene un punto a su favor. De ahí, creo yo, su celeridad e interés en aclararlo todo, de sacarse la piedra en el zapato. Sin embargo, será la Fiscalía quien tendrá que resolver todo esto. Y en caso de caerse la denuncia por acoso, Boric se verá fortalecido, aunque deberá sortear la segunda arista y responder por ella. ¿Cómo es que las fotos llegaron hasta donde llegaron? Porque si fue él quien compartió las fotos a terceros, fotos íntimas de una mujer, y así se demuestra, el Me Too volverá a pegar un nuevo costalazo a la moneda y ahí el discurso feminista estará más que en el piso, bajo tierra. La contradicción máxima del gobierno, creo yo, en ambos casos, denuncia Monsalve, denuncia Boric, se constata en sus frases.
múltiples frases que dan cuenta de su hipocresía, que el discurso feminista se les terminó desplomando y que en un arrebato de cordura, de conveniencia más bien, se da vuelta la tortilla. Porque, ¿cuándo imaginó usted escuchar al Frente Amplio, a la izquierda en bloque, defender principios fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso o el derecho a la honra de las personas? Nunca, salvo ahora cuando los propios están cuestionados. La diputada de la bancada feminista, Lorena Fríes, el yo te creo no significa rajatabla que todas las mujeres seamos buenas. Constanza Martínez, actual presidenta del Frente Amplio, en defensa de Boric, la perspectiva de género no quiere decir que los hombres no puedan defenderse. Daniel Manucheri, diputado socialista, por impopular que sea, no se puede asumir cualquier denuncia como real solo por ser mujer. Gabriel Boric, en el famoso punto de prensa, antes de hacerse pública la denuncia en su contra. Una denuncia no implica culpabilidad a propósito del caso Monsalve. El discurso correcto, pero por las razones incorrectas. Pasó colado una publicación de The Clinic. ¿Se acuerda de los Juegos Panamericanos? Del pajarito Figu, amigo de Boric, esos que terminaron hace un año y cuyas irregularidades denunciamos en un video hace tiempo. Pues bien, resulta que a más de un año de haber finalizado, siguen los gastos, siguen los pagos. En septiembre de 2024, último registro por transparencia, se gastaron 324 millones en remuneraciones a 119 personas con sueldos que superaban los 7 millones, como el del director ejecutivo de la corporación, Harold May Nichols, 8,5 millones, o el del director de comunicaciones, Felipe Bianchi, el periodista, 8,3 millones, cuyo contrato terminó en septiembre. Supuestamente, este cuento terminaba este mes, pero se acordó extenderlo hasta noviembre del próximo año, 2025, para saldar todos los asuntos pendientes, cerrar cuentas, pagar deudas e incluso elaborar un libro de recuerdos del legado de los Panamericanos. ¿No será mucho el descaro? Lo que empieza mal, posiblemente también termine mal. Pasó colado una buena noticia en el Congreso como pocas las hay. Una modificación a la ley de migraciones que permitirá, escuche esto, primero, ampliar las causales de expulsión o revocación de permisos a extranjeros que cometan ciertos delitos como violación o faltas reiteradas como ruidos molestos, la famosa sandunga a las 5 de la mañana. Segundo, ampliar las causales para prohibir el ingreso de extranjeros a Chile, además de prohibir el ingreso a quienes hayan sido condenados en el extranjero en los últimos 10 años por actos que la ley chilena califique de crimen o en los últimos 5 años por simples delitos. Y tercero, aumentar el periodo de residencia de 5 a 10 años para recibir la nacionalización chilena. Con esto seguimos y el proyecto pasa ahora al Senado. Pasó colado, vuelve a la cárcel Jorge Mago Valdivia luego que de la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su arresto domiciliario nocturno al catalogarlo como un peligro para la sociedad. Maite Orsini, su expareja diputada, declaró ante la Fiscalía y explicó las razones por las cuales se contactó con la primera denunciante. Me pareció importante contarle que esa noche, la de la presunta violación, Jorge me mandó cerca de 100 mensajes, señaló. Mensajes que, según la diputada, el exfutbolista le habría mandado de forma ininterrumpida, como metralleta, desde las 10 de la noche hasta pasada la medianoche, mientras estaba, presuntamente, en el departamento con la denunciante, según presume. Ahí, en esa conversación, Valdivia le habría recriminado no haberlo saludado para su cumpleaños. Me duele que no me hayan saludado porque todavía estoy enamorado de ti, le dijo. La diputada del Frente Amplio entregó a la Fiscalía los pantallazos de WhatsApp con la primera denunciante, la captura de pantalla de la llamada que recibió de ella y pantallazos de todos los contactos que ella tuvo con Valdivia la noche en que ocurrieron los hechos. Pasó colado, ¿sabía usted que en los últimos 10 años, del 2014 al 2024, es decir, dinastía Bachelet, Piñera y Boric, el número de funcionarios a contrata en el Estado casi se ha duplicado, aumentando en un 90% y superando incluso el límite legal, según una nota del Mercurio con datos de la DIPRES y el Consejo de Defensa del Estado, aumentando con esto los juicios laborales, cobranzas y demandas contra el Estado. Plaga de burócratas, milenaria forma de parasitismo, sin que esto se traduzca en un mejor servicio para los chilenos. Y ahora están furiosos la NEF, la CUT, porque Dorothy Pérez, la nueva Contralora, aplicó un nuevo criterio que pone fin al chip libre de la renovación de sus contrataciones de la confianza legítima después de haber cumplido 2 años en el cargo, que era el criterio que se aplicaba antes con Jorge Bermúdez.
Ahora, en caso de despido, deberán recurrir a tribunales y no tendrán cupo asegurado. Furiosa está la CUT, que esta semana se fue a paro nacional ante la amenaza de perder sus privilegios, sus preciados privilegios a costa nuestra. ¿Se da cuenta cómo tiemblan los burócratas parásitos cuando alguien por fin pone orden en la casa? Bien por la Contralora. Pasó colado, la extensa discusión de la Ley de Presupuesto 2025 terminó en lo que advertimos hace un par de semanas: la aprobación del aumento estratosférico del presupuesto en cultura, en un 45%, cerca de 480.000 millones de pesos en total. Una locura las prioridades del gobierno. Pasó colado, Monsalve se mantendrá en prisión preventiva pese a los alegatos de su defensa. Y es más, próximamente podría ser formalizado no solo por los delitos sexuales que ya se le imputan, violación, abuso sexual, sino que también por la segunda arista que había quedado ahí, en stand-by: obstrucción a la investigación, infracción a la ley de inteligencia y posible fraude al fisco en el uso de gastos reservados. Porque resulta que cuando Luis Cordero llegó a su cargo en su reemplazo, se encontró con la sorpresa que en la caja fuerte de la Subsecretaría del Interior había solo uno de los 50 millones que había solicitado su antecesor, Monsalve, para gastos reservados. Se complica aún más la cosa para el gobierno y para Monsalve, cuyo abogado, María Inés Horvitz, abandonó su defensa por diferencias de criterios estratégicos jurídicos en el equipo. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por informarse con nosotros. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Flash Noticioso. No olvide dar like, comentar y compartir este video. Chao, chao.